aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. La prédica del día de hoy se llama Ministros del Nuevo Pacto. Espíritu Santo, por favor, ayúdame, habla tú, ayúdame a poder transmitir secretos espirituales profundos de una forma muy sencilla. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Primero, la palabra ministro se ha creído mucho que es para pastores nada más. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Pero la palabra ministro significa servidor. Por eso tú vas al ministerio público, porque es un servicio público. Entonces, por mucho tiempo, la iglesia ha creído que la responsabilidad de cuidar a la iglesia, de predicar el evangelio, es únicamente de los pastores. Pero eso no dice la Biblia. La comisión que el Señor nos dejó de, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, lo manda a toda la iglesia, a los hijos de Dios. A toda la iglesia nos manda a ejercitarnos en el ministerio de la piedad, a hacer misericordia. A toda la iglesia nos manda a ejercer el ministerio de la reconciliación, de ser instrumentos para que el hombre se reconcilie con Dios y también que haya reconciliación entre hermanos. Pero la Biblia, dile al de al lado, hoy te vas a ir desafiado. Y dile, se acabó el recreo, se acabó el nada más estar sentado, se acabó la beca. Ahora sí te vas a poner a hacer lo que Dios dijo que tienes que hacer. Amén. Así que, a ver, se ha dado un enfoque cristiano equivocado por mucho tiempo en muchos lugares. He conocido muchos cristianos que dicen, es que se trata de arrepentirme, de creer en mi corazón, de confesar con mi boca que Jesús es el Señor y quedarme pasivamente a esperar para algún día llegar al reino de Dios. Mucha gente cree eso. Ayúdenme con el micrófono, no puedo gritar tanto. Isra, ponte en cabina, porfa, hijo. Hagan cambio. La gran mayoría cree eso. La gran mayoría cree que se trata de aceptar a Jesús, de no meterse en problemas, de tener una vida tranquila y de pasivamente estar esperando para algún día llegar al reino. Pero eso no dice la Biblia. Eso no es el evangelio. El evangelio que predicaba aquel Juan el Bautista, el evangelio que hablaba Jesús, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está aquí.
No se trata de que te sientes pasivamente a esperar llegar al reino. Por el sacrificio de Jesús, el reino de Dios ya está entre nosotros. Se trata de que tengas una fe activa y que seas un instrumento de Dios para establecer el reino en esta tierra. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para establecer el reino de Dios en esta tierra? O quizás estás en una fe pasiva y estás esperando que cuando partas de este mundo llegues al reino, pues si el reino ya está aquí. Por eso dice el Salmo 24: alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Es decir, cada uno de nosotros somos puertas eternas. Somos puertas dimensionales que Dios quiere usar para manifestarse en esta tierra, para manifestar su reino en esta tierra. No se trata de tener una actitud pasiva y de ver por lo mío. Se trata de dejarme usar por Dios para que Dios use esta puerta eterna para establecer su reino. Amén. El mundo se está pudriendo. El mundo se está corrompiendo. ¿Qué no ves? ¿No ves que el mundo se está corrompiendo? Yo no sé. Pero allá en mi pueblo, cuando la carne se pudre, le ponen sal para preservarla, para que no se pudra. Y luego hasta comemos cecina. ¿Quién será la sal para este mundo? Tú eres la sal para este mundo. El mundo se está pudriendo. Y tú eres la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal se usa para preservar. No hay sabor más intenso que la sal. Pero si la sal solo se queda en el salero, esperando algún día llegar al reino, la sal no cumple su función. La sal tiene que ser vertida en todos los lugares donde hay corrupción, para que la sal de este mundo haga que la corrupción pare y que el reino se establezca. Tú eres la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Tú eres la luz de este mundo. Pero la luz no es para ocultarse en un almud. Es para disipar las tinieblas. Porque donde la luz se para, las tinieblas se disipan. Amén. Entonces, esta doctrina que se ha enseñado ha sido muy nociva. Porque entonces tenemos un montón de cristianos pasivos, sin hacer nada, esperando algún día llegar al reino. Pues si esa no es la comisión. La comisión es establecer el reino en esta tierra. Donde se para un hijo de Dios, el reino se establece. Donde se para un hijo de Dios, la atmósfera cambia. Porque acaba de llegar una puerta eterna que está siendo usada por Dios para que el reino se establezca. Pastor, es que en esa colonia, y en la Felipe Ángeles, hay puro vago, balagardo, delincuente. Pues ya no,
porque llegaste tú. Llegó una puerta eterna para establecer el reino en esa colonia, en esa escuela, en ese lugar. Donde se para una puerta eterna, todo cambia, porque nuestro trabajo es establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. Así que mira, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Primero te quiero explicar algo. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo soberano que hacen dos partes, que representa obligaciones para ambas partes. Un ejemplo de pacto es el matrimonio, que es un pacto tripartito, donde el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hace una sola carne, hace pacto con la mujer y hacen pacto con Dios. Hay un acuerdo entre las partes. ¿Sabías que Dios ha hecho pactos con los hombres? Y la pregunta es, ¿por qué Dios, si nosotros somos polvo delante de Dios, nuestra vida es como un suspiro delante de Dios? ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, siendo soberano, siendo el eterno, por qué haría pacto con nosotros que somos polvo, que nuestra vida es como un suspiro? ¿Por qué haría pacto con nosotros? Te voy a decir algo y te voy a decir lo que es. La otra vez estaba en la calle y vi una hormiga. Yo creo que ante Dios somos más pequeños que pequeñas hormigas. Y me dan risa las hormigas, porque luego las hormigas le quieren dar órdenes a Dios. Hormiguillas altaneras y soberbias. Si somos tierra, si somos polvo, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. ¿Quién es el hombre delante de Dios? Luego, en mi oración con Dios digo, Señor, ¿cómo es que nos aguantas? Solo nos aguanta por su amor, por su misericordia. Pero no solo nos aguanta, ha hecho pacto entre nosotros y ha hecho pacto con nosotros. Así de bueno es Dios, que ha hecho pacto con nosotros. No es cualquier pacto, es un pacto divino. Ahora, ponme mucha atención, no te distraigas, porque es muy importante lo que te voy a explicar. Si tú lees la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de Dios es el mismo. Dios te ama. Y su plan y diseño original es que el hombre siempre esté en comunión con Él. En el Génesis tú puedes ver que el Señor les pone el Edén y el hombre podía estar con Dios y hablar de frente con Dios, estar en comunión con Dios. Ese era el diseño original. Y puedes ver que en el libro de Apocalipsis viene el Señor Jesús por segunda vez a casarse con su iglesia
Y Dios y los hombres entran en una comunión nuevamente. El mensaje desde Génesis a Apocalipsis solo revela el profundo amor de Dios por nosotros. Amén. Ayúdame, Señor. Dame voz, por favor, en el nombre de Jesús. Te lo quiero explicar de forma muy sencilla. Mira. Pon mucha atención. Mucha gente no entiende que el pecado de Adán y Eva y eso que tiene que ver conmigo. A ver, te lo voy a explicar. Dios es tan bueno que en el diseño original Dios dice, a ver, te voy a crear, hombre, a mi imagen y a mi semejanza. Te voy a poner sobre toda la creación. Te voy a poner como corona de la creación. Y aparte, te voy a bendecir. Y vas a sojuzgar, multiplicar, fructificar, señorear. Y aparte, vas a estar en un estado de continua comunión conmigo, porque vas a vivir en mi presencia. ¡Wow! 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 Y le dice el Señor al hombre, solo no tienes que hacer esto. Mire, he puesto ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo no comas de ese. Dos cosas te quiero explicar aquí. ¿Por qué ese árbol estaba ahí? ¿No era más fácil que Dios no lo pusiera y entonces el hombre no lo comía? ¿Acaso puso Dios el árbol en el Edén para tentar al hombre? De ninguna manera. Lo puso ahí porque Dios amó al hombre y a la mujer. Eso es obvio y la Biblia es explícita en eso. Dios nos ama. La pregunta no era si Dios nos ama. La pregunta era si el hombre iba a amar a Dios. Y para que haya amor tiene que haber libertad. Y para que haya libertad tiene que poder haber elección. Por eso estaba el árbol ahí, para que hubiera elección y hubiera libertad, y el hombre decidiera si amaba a Dios como Dios lo amaba a él, o no lo amaba y desobedecía. Por eso el árbol estaba ahí. Tenía que haber elección para que hubiera libertad, para que hubiera verdadero amor. ¡Wow! Y entonces llega el adversario, la serpiente antigua. Y en resumen, convence a Eva que tome ese árbol. Y le dice, es que serás como Dios. Te voy a decir algo. ¿Hasta dónde llega la ambición y la avaricia del hombre? Ya habíamos sido hechos a imagen y semejanza. Ya éramos corona de la creación. Ya habíamos sido bendecidos. ¿Qué más quería el hombre? Es que el hombre está en esta carrera de ratas donde quiere más y más y más y más y más y más. Y nada es suficiente y no quiere disfrutar de nada porque siempre quiere más. Y voy a ser feliz cuando gane 10,000 y ganas 10,000 y no eres feliz. Voy a ser feliz cuando gane 20,000 y ganas 20,000 y no eres feliz. Voy a ser feliz cuando gane 50,000. Te voy a decir algo, yo he conocido gente que gana 150,000 y no es feliz. Porque la plenitud no está en las cosas, está en Dios. Pero esa es otra prédica. Esa es otra prédica. Entonces,
Isra, un café por favor, si lo calientito me ayuda. Entonces, el enemigo convence a la mujer de que tome el fruto. La Biblia no dice que era una manzana, eso es de las caricaturas. De que tome aquel fruto y que lo coma con su esposo. Y en ese momento tienen conciencia. Pero pastor, ¿por qué fue tan grave que ellos adquirieran conciencia? Te voy a dar 10 estudios teológicos en un minuto. Por lo siguiente: si ahorita sale una bebé de 2 años a la calle desnuda, ¿se la van a llevar a la cárcel? ¿La van a demandar? Y si ahorita sale un señor de 50 años desnudo a la calle, ¿se lo van a llevar a la cárcel? ¿Cuál es la diferencia? Si los dos hicieron lo mismo, ¿por qué a uno le aplica la ley y por qué a otra no? La respuesta es porque una no tenía conciencia de que lo que estaba haciendo era malo y el otro sí. Si no hay conciencia, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, no se necesita ley. Por eso el diseño original de Dios era que el hombre no tuviera conciencia y que estuviera continuamente en su presencia, en un estado de plenitud. Pero también le tenía que dar elección para que el hombre decidiera si lo amaba o no. Y el hombre hace lo único que le dijeron que no tenía que hacer: comer del árbol. ¡Ah! Y en ese momento tiene conciencia. Y Dios dice: es que si hay conciencia, ya hay pecado. Porque lo que hagan, ya hay una transgresión, porque ya son conscientes de lo bueno y de lo malo. Y si hay pecado, tengo que poner ley. Y si hay ley, tiene que haber consecuencias. Tiene que haber castigos o bendición de acuerdo a la ley. Dile al de al lado: pero así con indignación. Ayúdame a predicarle, porque hoy hay unos 2, 3 duros. Dale, Estaba todo para que el hombre, fíjate cómo Dios él es tan amoroso. Él es el amor. Él quería tenernos así, mira. ¿Qué nos podía faltar en sus brazos? Así nos quería tener, mira, chiqueados en sus brazos. Pero ahí va el hombre y la mujer a desobedecer. Y entonces, como tienen conciencia, entra el pecado y Dios dice: mira, te sigo amando, pero ya no puedes estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es luz, y la luz y las tinieblas nada tienen que ver. Pastor, y Dios no podía ser así como que no había pasado nada, como que no, porque Dios es justo. Entonces, el hombre entra en un estado de separación con Dios, porque la luz y las tinieblas nada tienen que ver. Y entonces sale el hombre y Dios, fíjate cómo es el amor de Dios, que dice: fíjate el corazón de Dios. Esto que te estoy dando es teología avanzada, revelación avanzada, así que pon mucha atención. Y agarra a Dios y dice: pero es que yo los amo. ¿Cómo hago para que puedan venir a mí otra vez? Y entonces agarra y dice: los voy a ayudar. Les voy a dar la respuesta del examen.
les voy a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer para agradarme. Y yo creo que allá en el cielo dijeron: y si se les olvida, en una piedra se los voy a escribir. Se los voy a poner en piedra para que no haya pretexto. Les voy a decir exactamente qué tienen que hacer para volver a mí. Y agarra el Señor y levanta a Moisés. Y Moisés va al Sinaí, el Señor le da las piedras. Y baja Moisés y se enoja y las rompe, porque el pueblo se había apartado. Y Dios es tan bueno, miren, Dios es tan bueno que dice: ya rompió las piedras. Y Dios le da otras piedras. Órale. Y les pone por punto y coma, Luigi, por punto y coma. Eso lo puedes ver, libro de Levítico y Deuteronomio, exactamente qué tienen que hacer para que les vaya bien. Y también dice, hermano Miguel, dice: he puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Y dice Dios: mira, ya te di las respuestas del examen. Mira, chato, nomás escoge el camino de la vida. Ya te dije cómo. Y es impresionante el lujo de la ley. Dice exactamente qué hacer en cada situación para que nadie se equivocara y todos escogieran el camino del bien, el camino de Dios, y que regresaran a Él. ¡Wow! ¡Wow! Hay unos que andan medio adormilados. Quítate tu abrigo ese de peluche que traes. Traen algunos como sudaderas esas polares, ¿no? De peluche. Pues los arrullan, hermano, los arrullan. Quítate eso, que el calorcito te adormece. Seguimos. Seguimos. Ok. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Que con todo y que Dios les dio las respuestas del examen, se equivocaban y hacían otra cosa. Y Dios en su amor dice: ¿y ahora cómo les ayudo? Pues si la causa del pecado es muerte, ¿cómo les ayudo a estos que siguen pecando aunque ya les pasé las respuestas del examen? Y dice Dios: ya sé. La ley dice que ojo por ojo, diente por diente, carne por carne, sangre por sangre. Entonces, si ellos transgreden, yo no me puedo hacer el que no vi, porque Dios es santo y justo. Entonces pone un sistema sacrificial, pone un sistema de sacrificios, donde dice: mira, si tú rompes en esto, lleva un sacrificio, lleva un cordero, lleva un becerro, y lo van a sacrificar. Y lo que simboliza es que la sangre de ese animal, en lugar de tu falta, y eso se llama, había algo que se llamaba ahí propiciatorio, en el tabernáculo de reunión, que era donde Dios le da instrucciones a Dios. Ahorita vamos a eso. Dios le da instrucciones a Dios. Dios le da instrucciones a Moisés para que construya un tabernáculo y que él habite entre su pueblo. Y en ese tabernáculo estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, estaba el arca de la alianza. Y había algo que se llamaba el propiciatorio. Y lo que eso simbolizaba es que hacían el sacrificio y ponían la sangre del sacrificio. Y lo que simbolizaba es que Dios viera la sangre antes de la ley para que fuera propicio. Eso se llama el propiciatorio. O sea, en pocas palabras, justicia es darle a cada cual lo que le toca. Y si hay una deuda, alguien la tiene que pagar. Entonces el sistema de sacrificios era para que alguien pagara la deuda y entonces su pueblo pudiera venir a él.
Amén. Amén. Y no solo eso, hermana Diana. Dios nos ama tanto a su pueblo, que dijo: ¿cómo le hago para que puedan estar nuevamente cerca de mí? Pues pone la ley, pone el sistema de sacrificios, pero aparte dice: es que yo no puedo estar, mi espíritu no puede estar de continuo en la tierra, porque la tierra se ha corrompido, se ha llenado de pecado, y mi Espíritu Santo es santo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y Dios dice: ya sé, voy a mandar a Moisés a que cree un lugar en la tierra, un pequeño lugar, y que ese lugar sea santo, limpio, purificado, apartado y dedicado a mí. Voy a mandar a que haga el tabernáculo. Va a ser un lugar que, como se va a santificar, ahí sí mi presencia va a poder habitar de continuo con mi pueblo, y podré estar con ellos y ellos conmigo. Así de ese vuelo nos ama Dios. Y por eso, pero tenía que ser un lugar santo, consagrado. Por eso Dios mismo le da a Moisés medidas exactas, materiales. Exactamente, cuando uno lee las instrucciones del tabernáculo, dices: Dios, ¿por qué te preocupaste tanto en punto y coma de cómo hacer cada cosa? Porque el lugar tenía que ser santo, consagrado, dedicado, apartado, para que su presencia pudiera habitar entre su pueblo. Y lo manda a hacer. Y entonces, cuando terminan el tabernáculo y está Moisés y Aarón, y Moisés dedica el pueblo, en ese momento yo creo que Dios dijo: ya este es el lugar, me obedecieron. Y entonces su Shekinah, su gloria, ¡pah!, llena ese lugar. Porque Dios anhelaba que regresáramos a Él. A esto que les acabo de decir se llama el antiguo pacto, donde el Señor le entrega la ley a Moisés, donde Moisés y su hermano Aarón le enseñan al pueblo, donde se establece un sistema sacrificial. Y los sacerdotes que estaban en el templo tenían que ser de una tribu específica. Esto es muy importante, pon atención. Estaban las tribus de Israel. Una de esas tribus era la tribu de Leví. Tenía que ser de la tribu de Leví el sacerdocio. Pero aquel sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Y Dios establece cómo tenían que ser todo. Y ese es el primer pacto. Amén. 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 Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Nuevamente el hombre a desobedecer. Dice: no, hombre, pues ya está. Pues si ya me dijo que los sacrificios con los corderos, pues me porto mal y ya ahí tengo mi fila de animales para ir a sacrificar. Es más, hasta tengo mi ahorradito de animales ahí para sacrificios, para portarme mal. Y por eso el Señor dice: estoy harto de sus sacrificios.
sus sacrificios se han vuelto para mí abominables. Y por eso David en el Salmo 51 declara y dice: tú no quieres sacrificios, tú no quieres holocaustos que yo te daría. Y dice David: tú lo que quieres es el corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado. El sistema sacrificial fue una excepción para que ellos pudieran estar con Dios, no para que desobedecieran. Y por eso Dios dice en su palabra, dice: ya no escribiré la ley en piedra, la voy a escribir en sus corazones, para que no se aparten de mí. Ya no voy a seguir la clase porque esto ya se prendió. Es que el corazón de Dios es tan bueno. Y como la gente pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y pecaba, Dios dice es que la causa del pecado es muerte, es separación de mi presencia. Y la separación de la presencia de Dios produce muerte. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. La separación de Dios es muerte, porque Él es vida. Y dice el Señor, yo creo que hizo una reunión en el cielo y dijo: pero es que yo lo sigo amando. Por eso yo creo que yo no soy ángel, porque yo le hubiera dicho: pero ¿por qué, Señor? Pues velos. Pero en esa reunión yo creo que Dios dijo: es que yo lo sigo amando. Es que yo sigo amando al ser humano. Pero el pecado de la humanidad era tan grande que no había un sacrificio que fuera suficiente. No había un sacrificio que fuera único y suficiente. El único sacrificio que era único y suficiente es que Dios mismo viniera y se sacrificara por nosotros. Ese era el único sacrificio único y suficiente. No había otro sacrificio que pagara por todos. Y entonces es cuando el Padre empieza a decir a los profetas: Emanuel, Emanuel, Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. El Señor empieza a revelar a sus profetas y dice: yo mismo iré y estaré entre ustedes. Pero ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es digno? Y yo creo que Jesús en el cielo dijo: yo voy. Heme aquí, envíame a mí. Y viene el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero para que Él mismo se encarnara, la semilla de Dios tenía que ser puesta directamente. Por eso el Espíritu Santo pone la semilla.
Pero ¿por qué le pusieron Jesús y no Emanuel? Porque Emanuel era la profecía de que Dios mismo vendría entre nosotros. Jesús es el para qué, el propósito, para salvarnos. Jesús es el Salvador. Pero en la ley, fíjate, ayúdame Espíritu Santo, por favor. En la ley, para que un pacto culminara e iniciara un nuevo pacto, se tenía que dar cumplimiento total, perfecto y absoluto al antiguo pacto. No se podía hacer un nuevo pacto si el antiguo pacto no había sido cumplido. Por eso cuando viene el Señor Jesús, dice: hey, el antiguo pacto es conocido como la ley y los profetas. Dice: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplirlos. Jesús viene a cumplir punto y coma de la ley. Nadie más pudo cumplir la ley, porque escrito estaba: aquel que incumple en un punto, en una coma de la ley, se hace culpable de toda la ley. Pero Jesús viene y cumple a la perfección con la ley y los profetas. Por eso el Señor Jesús dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. No está diciendo que Juan el Bautista fue el último profeta. Está diciendo: la ley y los profetas, este pacto, fueron hasta Juan. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el último que profetizó antes de la llegada de Jesús. ¿Cómo? Decía: ciertamente yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, del cual no soy digno de atar sus sandalias, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y por eso estaba escrito: como oveja fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estaba escrito. Tanto nos ama Dios que dijo: es que el antiguo pacto también lo incumplieron, solo mi Hijo lo puede cumplir. ¿Cómo hago para que vuelvan a mí? La respuesta está en la palabra. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y primogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando el Señor Jesús está en esa cruz, llega un momento que Él grita: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Padre se tuvo que apartar de Él, porque en esa cruz, en ese instante, Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Y no pueden estar juntos la luz y las tinieblas. Justo en ese momento, en esa cruz, Jesús cargaba con tu pecado y con el mío. Y la oscuridad rodeó la tierra.
Yo creo que estaban listos legiones y legiones de ángeles para bajar, atacar y por instrucción de Dios destruir la tierra. Yo creo que los ángeles estaban así: da la orden, Padre, da la orden. ¿Cómo era posible que estuvieran matando, crucificando al Hijo de Dios? Pero el Señor Jesús tomó su decisión. Yo creo que estaban listos miles de ángeles. Y el Señor tomó su decisión cuando dijo: perdónalos, perdónenlos, no saben lo que hacen. Y el Señor Jesús, la resolución del cielo fue amar. Por eso el Señor dijo: consumado es, hecho está. Y surge un nuevo pacto, no con sangre de animal, sino con la sangre de Jesús. Por eso en esa cena con sus discípulos dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y por eso nos pide algo: acuérdense que este pacto costó mi sangre y mi carne. Conmemórenlo, acuérdense. Porque el que lo hayamos recibido de gracia, gracia es que no lo merecíamos, pero Dios nos lo dio como regalo. No quiere decir que no costó el más alto precio, la sangre de Jesús, la sangre del Hijo de Dios. Por eso dice el Señor a sus discípulos: recuérdenlo, conmemórenlo, para que recuerden en el nuevo pacto en el que están, en el nuevo pacto que costó mi sangre. Cuando dice consumado es hecho está. La deuda está pagada. El antiguo pacto está cumplido. Hay un nuevo pacto. Y es crucificado y resucita. Y se le aparece por 40 días a sus discípulos y les dice algo hermoso, muchas cosas hermosas, pero una que a mí me impacta, todo me impacta, pero una de las que me impacta, les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Anteriormente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, solo venía por ciertos momentos sobre reyes, sobre jueces, sobre sacerdotes y regresaba. Solo estaba en el tabernáculo. Escrito estaba en la profecía de Joel 2: en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero para que su espíritu fuera derramado sobre toda carne,
tenían que santificarnos. Para santificarnos tenían que pagar nuestra deuda. Y el único sacrificio que pagara nuestra deuda era el sacrificio del mismo Hijo de Dios. Pero cuando Él derrama su sangre y paga nuestra deuda, por eso le está diciendo a su iglesia: ahora sí, el Espíritu de Dios puede ser derramado sobre toda carne. Y por eso les dice: lo logramos. Y asciende al cielo, pero dice: no se vayan de aquí. Y en aquel día de Pentecostés, el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne hasta hoy. Por eso el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo puede estar hoy de continuo entre nosotros, tuvo un precio muy alto: la sangre del Cordero de Dios. No entiendo por qué hay tanta gente que se atreve a hablar de las manifestaciones y de lo que no entienden. Si el Espíritu Santo se manifiesta y está aquí por el sacrificio de Jesús, y Jesús vino por el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y primogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso los cristianos no debemos judaizarnos. Bendigo al pueblo de Dios, bendigo a Israel, pero nosotros ya estamos en otro pacto, en un pacto de gracia. Hay algo tremendo en la Biblia. Dice que aquel salió a contratar trabajadores y contrató uno a una hora, otros a otra hora, otros a otra hora, otros a otra hora. Total que los últimos nomás trabajaron una hora y los primeros trabajaron como 8. Y al momento de pagarles, a todos les pagó lo mismo, un denario. Y los que habían trabajado más, los que habían estado desde antes, se enojan y le dicen: ¿cómo les das lo mismo a ellos que a nosotros? Y aquel señor dice: que no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío. Si yo les quiero dar a estos lo mismo que les doy a ustedes, ¿a ustedes qué? Nosotros, iglesia, somos los jornaleros de la última hora. Es impresionante cuando viene el Espíritu Santo, se derrama sobre los del pueblo de Dios, sobre los judíos. Cuando el apóstol Pedro predica esa primera vez, que creyeron que estaban llenos de mosto, se arrepiente el pueblo de Dios, que había de todos lados de la tierra. Pero una vez Pedro tiene una visión y entra en un éxtasis y ve una manta y ve que venían animales sosteniendo esa manta, y el Señor le dice: Pedro, levántate y come. Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Pero el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo ya santifiqué.
Y después le dice, vienen por ti, ve con ellos y te van a llevar a la casa de un gentil, de un romano, de un centurión. Y cuando llega Pedro dice, para mí es inmundo venir a la casa de alguien que no es del pueblo de Dios, que no es judío. Pero aquel gentil ya tenía todos sus amigos y familia. Queremos oír. Y dice Pedro, ¿para qué me traes? Y dice aquel hombre, se me apareció un ángel y me dijo, trae a Pedro. Y empieza a hablar Pedro. Y el Espíritu Santo llena también a esos gentiles. Pedro se saca de onda. Pedro tiene un shock porque dice, pero somos el pueblo escogido y los estás haciendo iguales a nosotros. Y Pedro dice, ya veo que el Señor no hace acepción de personas. El pacto en el que estamos es un pacto superior, es un pacto mayor. El antiguo pacto fue dado a través de Moisés. El nuevo pacto, el intermediario es Jesucristo. En el antiguo pacto era sangre de animales. En el nuevo pacto es la sangre del Hijo de Dios. En el antiguo pacto la ley estaba escrita en piedra. En el nuevo pacto la ley está escrita en nuestros corazones. En el antiguo pacto tú tenías que cumplir y tenías esa responsabilidad solo. En el nuevo pacto el Espíritu Santo nos ayuda y es nuestro consolador. En el antiguo pacto, por cada pecado se hacía un sacrificio. En el nuevo pacto hubo un único sacrificio para perdón de todos los pecados. Ahora tienes que entender algo. No te costó a ti, ni me costó a mí. Fue gracia, fue un regalo. No lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Pero por eso mucha gente cree que como fue por gracia, no valoran el pacto en el que estamos. No valoran el altísimo precio que costó el que tú y yo tengamos salvación. No lo valoran. No se dan cuenta que el Espíritu de Dios está entre nosotros. Y el plan de Dios sigue siendo el mismo. Dios dijo, ¿cómo le hago para que vuelvan a mí? ¿Cómo le hago para que vuelvan a mí? En el antiguo pacto estaba el templo, primero el tabernáculo, luego el de Salomón, luego el segundo templo.
Pero en el nuevo pacto el Señor dijo, ya sé, ellos mismos serán mi templo y habitaré en ellos y cenaré con ellos y ellos conmigo. Él ya hizo todo. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser ministros del nuevo pacto, siervos del nuevo pacto. Habla de lo que Jesús ya hizo. Nos toca ir y decir lo que Jesús ya hizo. No podemos estar pasivos. Nos toca ser ministros del nuevo pacto. Jesús ya viene por segunda vez y la iglesia no está lista. La gran mayoría se ha quedado sin aceite. No tienen al Espíritu Santo porque lo resisten y lo contristan. Jesús ya viene. Y si hoy viniera, muchísimos se perderían. Porque los que somos, los que nos comisionaron a ser ministros del nuevo pacto, no estamos ejerciendo fielmente nuestra asignación.